El contrato de trabajo se define como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo continuada dependencia o subordinación de la segunda mediante remuneración. A su vez, el artículo 23 del mismo Código señala que para que exista un contrato de trabajo deberán concurrir 3 elementos esenciales a saber. Primero, la actividad personal del trabajador. Segundo, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Facultad del empleador para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. 3. Un salario como retribución del servicio. Salario. El salario constituye uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo. En efecto, el artículo 27 del Código Sustantivo de Trabajo dispone que todo trabajador dependiente debe ser remunerado. Ahora bien, debe tomarse en consideración que el empleador puede hacerle al trabajador distintos pagos originados de la misma existencia de un contrato de trabajo. No obstante, no todos se ubicarán en la clasificación de salario, siendo estos últimos los que se tienen en cuenta para conformar la base para la liquidación de otros derechos laborales. Prestaciones sociales. Las prestaciones sociales pueden definirse como aquellos beneficios que por mandato de la ley el empleador debe reconocer a sus trabajadores, las cuales están conformadas por los siguientes conceptos. Cesantías. El empleador, a corte de 31 de diciembre de cada año, deberá liquidar el auxilio de cesantías por anualidad o por fracción correspondiente. Intereses sobre cesantías. El empleador deberá pagar al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquida definitivamente. Prima de servicios. El empleador está obligado a pagar a sus trabajadores una prima que corresponderá a 30 días de salario por año, la cual se reconoce en 2 pagos, la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Dotación. Todo empleador deberá suministrar cada 4 meses un par de zapatos y un vestido de labor a cada trabajador cuya remuneración mensual sea hasta 2 veces el salario mínimo mensual vigente. Aportes al sistema de seguridad social. Todo trabajador vinculado mediante contrato de trabajo tiene derecho a estar afiliado al Sistema Integral de Seguridad Social, compuesto por los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales, así como el subsidio familiar. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la misma codificación, el contrato de trabajo podrá ser verbal o escrito, cumpliendo en cada caso con los requisitos estipulados en la norma. No obstante, no puede perderse de vista que toda relación de trabajo personal se presume rígida por un contrato de trabajo, y siempre que se reúnan los 3 elementos esenciales antes descritos se entenderá que existe una relación laboral. Bueno, en este punto vamos a tratar cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las capacidades de cada una. Entonces vamos a empezar dando un breve significado, el cual nos dice que son aquellas que permiten mejorar la condición de los contratos buscando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando así las oportunidades de mejoramiento con el fin de establecer planes de beneficios mutuos. Esto hace referencia a la salud y seguridad laboral de las dos partes. Para tomar las medidas de mejoramiento se debe tener en cuenta el artículo 57 y el artículo 58 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual refiere a las obligaciones especiales del empleador y del trabajador. Bueno, entonces el artículo 57 nos habla sobre las obligaciones especiales del empleador, el cual las vamos a nombrar ahorita. Poner a disposición del empleado los instrumentos y materias primas necesarias para el cumplimiento de su labor. Prevenir accidentes y enfermedades laborales, proporcionando espacios y elementos adecuados que garanticen la seguridad de los empleados.
prestar primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, pagar la remuneración pactada según las condiciones establecidas en el contrato, guardar absoluto respeto por las creencias, sentimientos y dignidad del trabajador, conceder al trabajador las licencias reconocidas por la ley. Al término de la relación laboral, expedir al trabajador certificación en la que consta su labor, tiempo de servicio y salario. Retribuir los gastos si el trabajador tuvo que cambiar de residencia para cumplir con la labor. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la modalidad y el respeto a las leyes. Como último tenemos un adicionado que es por la ley 1280 de 2009, el cual nos habla que es conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado de segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por el luto de 5 días hábiles. Estas son como tal las obligaciones especiales del empleador, el cual es el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo. Procedemos a hablar ahora sobre el artículo 58, el cual habla sobre las obligaciones especiales pero del trabajador. Entonces, como tal están las siguientes: realizar personalmente la labor en los términos estipulados, no comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, conservar y restituir un buen estado, salvo al deterioro natural de los instrumentos útiles que hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores o compañeros. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o cosas de la empresa o almacenamiento. Tenemos también las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del patrono o por las autoridades del ramo. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Como tal, estas son las obligaciones especiales del trabajador, las cuales están estipuladas en el artículo 58 del Código Sustantivo de Trabajo. Entre otras, también encontramos como el cumplimiento de las actividades para las que fue contratado el empleado. También el cumplimiento del horario laboral. También tenemos que tener en cuenta que el interés debe ser mutuo tanto del empleador como del empleado. El compromiso y la responsabilidad con los deberes y obligaciones que le correspondan al empleado. Y como por último tenemos el cumplimiento con el reglamento interno del trabajo, el cual pues son las normas que debemos cumplir cada uno de nosotros para así facilitar las responsabilidades y cumplir con los objetivos de la empresa. Para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, se debe tener en cuenta las modalidades de contrato, debido a que la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en un empleo. Según el Código Sustantivo de Trabajo, las modalidades de contrato se pueden llevar por forma, contenido, duración, revisión, suspensión y prueba de contrato. Y según el artículo 37, la forma, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa del contrato.
Cuando nos referimos al contrato verbal, en el artículo 38, nos dice que cuando el contrato sea verbal, el patrono y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos. Primero, la índole de trabajo y el sitio en donde ha de realizarse. Segundo, la cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea a destajo u otra cualquiera, y los periodos que regulen su pago. La duración del contrato, ya sea a prueba a término indefinido, a término fijo o mientras dure la realización de una labor determinada. En el artículo 39, donde nos habla del contrato escrito. El contrato de trabajo escrito se extiende en tanto ejemplares como sean los interesados, destinándose como para cada uno de ellos. Este exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y se debe contener necesariamente fuera de las cláusulas de las partes acuerden libremente las siguientes: la identificación y domicilio de las partes, el lugar y fecha de la celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la estimulación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario, y la duración del contrato. También es importante tener en cuenta las obligaciones especiales del empleador, que se las encuentra en el artículo 57, donde los empleadores tienen unas obligaciones. Primero, disponer a los trabajadores, salvo estipulación en el contrato, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y salud del trabajador. Y también es importante tener en cuenta el tiempo determinado del contrato. Y esto los encontramos en el artículo 40, donde nos especifica de qué manera debe ser el contrato a término fijo. Este debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser inferior a 1 año, ni superior a 3, pero es renovable indefinidamente. Tiene el artículo 46, el contrato por tiempo determinado. El contrato celebrado por tiempo determinado debe constar siempre por escrito y su plazo no puede exceder de 2 años, pero es renovable indefinidamente. Es así que con estas características podemos contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral.